Bienvenidos a El Acontecer de la Iglesia, un esfuerzo de Coinonía Media y el Semanario Católico Presencia. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Información necesaria para tomar decisiones que afectan la vida de la Iglesia. Esto es El Acontecer de la Iglesia, lo más sobresaliente en noticias del mundo, de nuestro país y de la región, además de información práctica para los fieles de nuestra iglesia particular. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Acontecer de la Iglesia, el programa con lo más sobresaliente de la información en torno a nuestra Iglesia Católica de la ciudad de Tijuana, de la región nacional e internacional. Les saluda con el gusto de siempre su amigo Abraham Olivacano. Yo soy Monseñor Ackerman, muy buenas tardes a todos. Un saludo también de parte de nuestra compañera y amiga Leticia Jiménez Guillén, que por motivos de trabajo hoy no puede acompañarnos. Le mandamos un saludo. Y un abrazo y sobre todo una gran bendición. Semana de fiesta, semana de mucho regocijo. Seguimos en la festividad de la Pascua del Señor y celebrando el segundo aniversario del Acontecer de la Iglesia. Fíjate nomás. El pasado martes con el favor y con la gracia de Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Aquí 2 años ya se dice fácil, pero bueno, hay muchos programas. Un esfuerzo que inició hace 2 años, en día sábado. Nosotros iniciamos nuestra transmisión en sábado, ¿se recuerda? ¿Lo recuerda? Sí. Iniciamos de 3 a 4 de la tarde. De 3 a 4. De 3 a 4 de la tarde, después vinieron los cambios de frecuencia de Coinonía Media, se muda del 800 AM al 1420 e iniciamos con esta nueva etapa los viernes de 7 a 8 de la noche. Pónganse en contacto con nosotros, el teléfono en cabina es el 622-8962, 622-8962, si nos escucha en Estados Unidos es el 866-228-4305, 866-228-4305, contamos con una alada nacional totalmente gratis, que es la 01800-788-7606, 01800-788-7606, con gusto le atenderemos y también puede seguirnos, escucharnos y vernos en los portales de internet coinoniaradio.org, coinonia con K, y también a través del portal tjcatólico.com, transmitiendo a través del 1420 de Radio Mexicana Coinonía Media, levantando la voz para evangelizar. Una nueva edición, Monseñor, ya del Presencia en la 1327. 1327, claro. Gracias a Dios. ¿Le parece bien si hacemos un recorrido con los contenidos de esta semana? ¿Cómo no? Vamos. En la editorial a cargo de Monseñor Eduardo Ackerman, espero estar en lo correcto, siempre le atribuyo cosas que no son, Monseñor. Sí, no, esta vez sí. Titulada en esta semana, Pasión por el Bien. En unos instantes más, Monseñor Ackerman nos hablará un poquito de ella. En la nota principal, El mundo opta por la vida, una recopilación muy interesante, muy seria de nuestra compañera Leticia Jiménez Guillén por las marchas de la vida alrededor del mundo, datos sobre Madrid, sobre San Francisco, sobre Francia, algunos lugares de Sudamérica y también cómo se ha vivido la marcha por la paz en la ciudad de Tijuana. En la miscelánea pastoral a cargo del padre Eduardo Martínez, esta semana titulada Asómese a su nombre. Además de la sección de cartas y colaboradores, la tradicional sección infantil a todo color. Recuerda adquirir el Semanario Católico Presencia, comunicar para unir y evangelizar. También notas en el acontecer local, notas muy interesantes en torno a lo que sucede en la Arquidiócesis de Tijuana. Entronizan imágenes del Señor de la Misericordia y de Nuestra Señora de Guadalupe. El aniversario número 26 de la Casa del Migrante, muchas felicidades. Además de matrimonios de Acción Católica de Tijuana. En la nota número 4, el IMAC invita a su donación de artículos históricos. La nota también muy interesante que no debe dejar de leer, titulada Fe en el desierto. Y una muy peculiar, Monseñor, de la cual usted nos va a hablar también, porque creo que también es un dato que usted apenas ha cosechado. Las 2 primeras iglesias católicas de Tijuana. Ándale. Muy interesante, ¿no? En la cápsula de historia, Monseñor Ackerman nos hablará un poquito de esto. La parroquia Cristo Misionero en misión de 15 días. Y en el acontecer internacional, el mundo opta por la vida y habla médico chino del Papa. Muy interesante la nota que dice este médico que el Papa Francisco con sus tratamientos ha de vivir hasta 140 años. Pues sí, estuve leyendo esta, no sé si aquí en esta parte o en otra parte lo leí.
este comentario de este doctor médico chino de Buenos Aires que atendía al Papa. Traía el Papa el actual Papa, el cardenal Bergoglio, traía algunos problemitas de salud y bueno, se puso en manos de un chino, de un médico chino. Y el chino dice más o menos así, el médico chino dice que los médicos occidentales se preocupan por la parte externa, no sé si está bien dicho, y en cambio la medicina china se preocupa más por la parte interna. Entonces él le dijo, yo creo en broma, le dijo, usted va a vivir 140 años, así le dijo. Y es una entrevista que usted podrá encontrar en la página 25. Pues son de estas cosas curiosas que están saliendo del Papa, curiosas porque pues son cosas llamativas, con cosas, anécdotas que hablan de la parte humana, digamos, del Papa, de la sencillez, de la cercanía con la gente, y el médico guarda, pues se ve que le tiene mucha aprecio, mucha estimación al Papa. Y hacer con lo ordinario cosas extraordinarias, como a través del diálogo puede uno compartir la fe. Por eso dicen los santos padres y los documentos de la Iglesia que nosotros los seglares, los fieles laicos, debemos de llevar el evangelio a nuestras realidades temporales, ya sea en la sociedad, en la política, en la educación, en las familias. Ese es el llamado que todos tenemos, de presentar a Cristo resucitado, y más en esta cincuentena pascual que sigue en marcha. Bueno, monseñor, iniciamos con su editorial esta semana titulada Pasión por el Bien. Bueno, yo lo que se me vino a la mente, cuando uno se pone a buscar a ver de qué va a escribir, que se le viene a la mente, se me vino la idea del deporte. A ti te gusta mucho el deporte. Me encanta. Y ahí viene la pelea del Canelo, ¿verdad? El día 20. Contra Trout. Pero por ejemplo, yo veo los deportistas. El deporte que me pongas tú, el deportista es una persona pues que deja la camiseta, que deja todo en el campo, que suda la camiseta, que se entrega, que se levanta temprano a correr y a hacer ejercicio, haga frío, calor o nevada, lo que sea. ¿Te acuerdas? El otro día estaban jugando en la nieve, fútbol. Los Estados Unidos contra Costa Rica. Sí. En la eliminatoria mundialista. En la nieve, llenos de nieve así. Se me vino a la mente ese entusiasmo, y lo mismo podemos decir en otros aspectos del arte, por ejemplo, como la pasión por el arte, por el músico. El músico, echarle todos los kilos. Allá mi parroquia está yendo a ensayar una orquesta de jóvenes. Y pues muy bonito, puros jóvenes, y veo allí cómo le ponen ganas, entusiasmo a los instrumentos. Yo pensé en eso y traté de decir, si la gente le pusiéramos a las cosas que hacemos toda nuestra pasión, toda nuestra amor por lo que hacemos, gusto, hacer las cosas con gusto, bueno, en el terreno religioso pues ni qué hablar, tenemos allí, fíjate, yo traigo el ejemplo, por decir algo, de aquí de la Baja California. ¿Sí? Ahora que hemos estado escuchando muchas conferencias, por ejemplo, hay una carta en donde el provincial de los franciscanos les contesta a los misioneros franciscanos, los religiosos franciscanos le pedían a él, estoy hablando de ya por 1596, que los enviara a la California, que los mandara a la California, y como que hasta cierto punto le colmaron el plato, y él les mandó una carta y les dijo, miren lo que les espera, y empezó a enumerar lo que les esperaba. Ajá. Si es que los mandaba a California. Y al final termina con esta frase diciendo, hermano, ¿aún quieres ir a California? Entonces, vemos aquí los misioneros, por ejemplo, la de la Compañía de Jesús, que vinieron a Baja California, como viera ser una región áspera, árida, que no ofrecía
Y la cultura era, no creas que era la cultura que encontraron allá los en la India, en Oriente, pero ¿no? aún en México. Ok, México, sí, en el centro de la República. La República, Mesoamérica, lo que. Ajá. No, era otra cultura, si podemos llamar cultura. Claro. De nómadas, entonces a mí se me vino eso y traté de decir que ojalá que aprendiéramos de la gente pues de la gente que tiene pasión por lo que hace. Yo creo que nos enseña muchas cosas, el querer lo que haces, el ponerle todos los kilos, el poner, como dice, toda la carne en el asador, creo que sí se dice, ¿verdad? Y así le puse pasión por el bien, pasión por el bien. Y me vienen a la mente esas dos citas bíblicas del Evangelio, ¿no? Aquel que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, sí, que tome su cruz de cada día, sí, y que venga en pos de mí y que me siga, sí, ¿no? Sí. Va a tener persecución, va a padecer, pero obtendrá como premio final la vida eterna. El lema de Junípero Serra, dicen que el lema parece que yo creo que la repetía con frecuencia: siempre adelante y nunca retroceder. Ese es el lema. Y el otro y otra cita bíblica también muy a merced de este comentario: solo el que persevere hasta el final se salvará. Sí. Interesante. Yo quería dejar eso. 622-89-62, 622-89-62, el teléfono en cabina, llámenos, platique con nosotros. ¿Qué tenemos hoy en la enciclopedia de santos, monseñor? Traemos un santo muy interesante, no sé si ahorita sea el momento, si quieres por lo pronto lo adelanto. Mencione quién viene hoy a marchar con nosotros. San Damián, lo canonizaron hace poco, el Papa Benedicto XVI lo canonizó en el año 2005, si no me equivoco. En el 2009, en octubre, quizá el 11 de octubre, lo canonizó el Papa Benedicto XVI y se llama San Damián de Beuster. San Damián es un sacerdote de Bélgica, nativo de Bélgica, pero que vino a morir. Nació el año de 1840, murió el año 1889, vivió 49 años. Y es considerado como el apóstol de los leprosos. Lo dejamos hasta ahí para que nos dé más detalles y la gente siga con nosotros porque se va a poner muy interesante. Se va a poner muy bien. Inicia el acontecer de la iglesia, vamos a corte, son las 7:15 de la tarde, regresamos. El acontecer de la iglesia, opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Viendo mi voz, mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.
Estamos de regreso en el noticiero El Acontecer de la Iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. 7:17 de la tarde, El Acontecer de la Iglesia, un programa que llega gracias a Koinonia Miria y al Semanario Católico Presencia. Le saluda Abraham Oliva. Y Monseñor Ackerman. Continuamos, Monseñor. Aparece esta semana en Presencia, por ahí en la página 13, un cuestionario sí, que dice: ayúdenos a contestar este cuestionario para mejorar. Este cuestionario tiene 9 preguntas. Quiero citar algunas textualmente para que posteriormente usted nos explique un poquito la finalidad del mismo. Nos pregunta el cuestionario de la página 13, el cual le agradecemos que lo conteste y que también lo haga llegar a su voceador o algún representante de Presencia lo antes posible, todo con el afán de poderle servir mejor. Dice así más o menos: ¿has leído alguna vez el periódico Presencia? ¿Podrías decirnos el motivo por el cual has leído el periódico? Como lector del periódico, ¿qué opinión tienes de él? ¿Cuántas veces lo compras al mes? ¿Qué te gusta del periódico? ¿Qué tema te gustaría que se escribiera? Además de la parroquia donde asistes. ¿Qué es lo que no te gusta del periódico? Ok, ¿qué es lo que no te gusta del periódico? Muy bien. ¿Qué tema te gustaría que se escribiera, además de la parroquia donde asistes? ¿En qué otro lugar te gustaría encontrarlo? ¿Te gustaría que el periódico tuviera otras secciones? Y la número 9, si se cambia el formato del periódico, ¿qué tamaño te gustaría que tuviera? Para terminar con la información general sobre su sexo, sobre su edad, su estado civil y una parte de sugerencias. Sí, Monseñor. Desde hace algún tiempo venimos cocinando este cuestionario con todo con el afán de mejorar. De incrementar también la distribución del periódico, que todo el mundo, que más gente lo conozca. Entonces elaboramos esta serie de preguntas, esta encuesta, para que los lectores nos hagan el favor de contestarla. Los párrocos también nos harán el favor de apoyarnos en estas respuestas, en este trabajo. Y pues va con miras a tener una mejor comunicación con nuestros lectores. Así que ya sabe, página 13, cuestionario donde vienen 9 preguntas, información general y sus sugerencias. Tal vez algún detalle se nos ha pasado. Bueno, con toda confianza, escríbalas, hágasela llegar a su voceador y sigamos juntos comunicando para evangelizar. Para construir y evangelizar. Para unir y evangelizar. Mira nada más, yo trabajo acá y mi laguna mental. Bueno, Vámonos a la primera parte del acontecer local. Tijuana, una arquidiócesis en constante movimiento. Estas son las notas locales en El Acontecer de la Iglesia. Entronizan imagen del Señor de la Misericordia y de Nuestra Señora de Guadalupe. La entronización de las imágenes del Señor de la Misericordia y de Nuestra Señora de Guadalupe, así como una previa procesión con una reliquia de San Faustina y las imágenes, posteriormente con la celebración eucarística, fueron los festejos que hizo la parroquia de Santa Cecilia el Día de la Divina Misericordia, el pasado segundo domingo de Pascua. El domingo 7 de abril, a las 10:30 de la mañana, proyectaron un video sobre la Divina Misericordia y posteriormente el director del apostolado dio una breve charla donde invitó a leer el diario de Santa Faustina, cuya imagen original del Señor de la Divina Misericordia se encuentra en la iglesia de San Miguel Apóstol en Lituania. Al término de la conferencia utilizaron una procesión donde el párroco, el presbítero Alejandro Michauchico, llevaba las reliquias de Santa Faustina y los fieles las imágenes de la Divina Misericordia y Nuestra Señora de Guadalupe. El resto de los fieles llevaba sus velas encendidas. Cabe destacar en esta información que las personas de esta comunidad hicieron una procesión alrededor de la penitenciaría que está en la mesa. Está muy cerca como un signo de fe y de esperanza y sobre todo, bueno, de fortaleza espiritual para los presos. El 26 aniversario de la Casa del Migrante en Tijuana. La Casa del Migrante de la ciudad de Tijuana celebró el 26 años de ofrecer atención a los migrantes en esta zona fronteriza. Y para conmemorar un aniversario más, fue celebrada una misa de acción de gracias el domingo 7 de abril, a la que asistieron tanto migrantes como bienhechores e integrantes de la parroquia de San Felipe de Jesús, ubicada en la colonia postal de esta ciudad. Posteriormente a la misa pasaron a las instalaciones de la Casa del Migrante para tener un convivio tanto migrantes como aquellos que apoyan de manera continua a la Casa del Migrante.
La Casa del Migrante ofrece techo, ropa, comida, atención psicológica y médica. En Tijuana recibe migrantes mayores de 18 años hasta por 12 años y tiene una capacidad de 160 personas. La intención es que permanezcan ahí mientras deciden qué harán. Desde su fundación, la Casa del Migrante ha atendido a más de 200,000 personas provenientes de todos los estados de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica y otros países. Felicidades a la Casa del Migrante, monseñor. La famosa reforma migratoria, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en ese contexto. Pero también falta mencionar ahí la parte de las mujeres, pues. La casa para migrantes mujeres. Está ahí cerca, casi creo que en la misma cuadra. Sí, el nombre de esta casa es Madre Asunta, Casa para Mujeres Migrantes. Casa y ellos Madre pertenecen Asunta, tanto los religiosos como las religiosas a una orden religiosa que se llaman scalabrinianos. Es un nombre italiano del obispo, que es un señor obispo que fundó, llamado Scalabrini. ¿San Juan de Scalabrini era? Creo que sí. O Monseñor Scalabrini, para no meternos en dilemas. El IMAC invita a su campaña de donación de artículos históricos. El IMAC, con sus siglas, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, a través del Museo de Historia y el Archivo Histórico de Tijuana, están realizando una campaña de donación de artículos históricos que concluirá en mayo en el marco de su aniversario. El objetivo es sensibilizar a la comunidad tijuanense que pueda tener objetos, documentos, fotografías, periódicos, algún libro o algo que tenga que ver relacionado con Tijuana y su historia, ya que el IMAC, a través de estas dos coordinaciones, tiene el compromiso social de preservar y divulgar la riqueza histórica de nuestra ciudad. Quienes deseen hacer una donación pueden acudir al museo o al archivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en sus instalaciones del antiguo Palacio Municipal. Y quienes puedan donar un artículo grande o pesado se pueden comunicar a las oficinas del IMAC al teléfono 685-5479, 685-5479, para que lo puedan ir a recoger. Interesante labor, ¿no, monseñor? Sí, yo siento que se está haciendo una labor muy buena ahí en el IMAC. Los que pues a veces nos toca ir allí a las conferencias, ahí están teniendo lugar estas conferencias de historia y pues se ve ambiente de trabajo, de empeño por preservar, se puede decir, las raíces de nuestra ciudad que queremos. Cosa curiosa, uno va a las principales orbes del mundo y hay un museo de historia de la ciudad con artículos, fotografías, algunas maquetas arquitectónicas. Es como parte de la tradición de estas ciudades, ¿no? Y digo, Tijuana no se puede quedar atrás. Claro, porque tiene una historia, hay mucha historia. Yo me doy cuenta que hay mucha historia, hay muchos historiadores muy buenos también y mucha historia, hay mucho que estudiar. Y de alguna manera hay un nuevo movimiento que le está dando impulso, que le está dando cohesión y sobre todo poniendo cada cosa en su lugar, dándole un orden y un valor a las cosas. Yo creo que eso también le da identidad a los tijuanenses, ¿verdad? El conocimiento de la historia, de que porque aquí se presta la ciudad por la situación en que está, se presta para perder la identidad, en el sentido de que son personas que todos provenimos de otras regiones, de otras partes, y tenemos el peligro, se puede decir, de perder un poco la identidad la identidad de nosotros mismos, y aquí esto creo que nos ayuda a promover, digamos, a fomentar la identidad. Muy bien, Monse. Fe en el desierto, o como celebramos los norteños, fue el video documental que forma parte de Paisajes Monumentales que presentó la maestra Concepción Maxín Melgoza de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en el ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular, que coordina el presbítero Gabriel Fierro en el marco del año jubilar por el 50 aniversario de la diócesis. El martes 2 de abril, la maestra hizo la presentación del video que realizó con Luis Gerardo Rojas Garibaldi ante un auditorio muy interesado en el contenido de la fiesta de la misión de San Francisco de Borja. En el 2005 empezaron a hacer un trabajo de investigación en las áreas donde iban a producir la serie de videos documentales y un año después iniciaron la producción para terminar en el año del 2008.
Sí. Interesante el título, ¿no? Fe en el desierto o cómo celebramos los norteños la fe en el estado de Baja California. ¿Algo más que quiera agregar, monseñor, antes de irnos al siguiente corte? Ay, pues, ¿Tuvo la oportunidad de ir a esta conferencia? No, fíjate que no fui. Fui a la anterior del martes pasado sobre Juan de Ugarte, a ver si luego dedicamos un ratito al padre Juan de Ugarte por el tema que trató el doctor Fermín Barajas, así se llama, un médico dentista de aquí de Tijuana, pues apasionado por la... Me doy cuenta que las personas que están asistiendo a esas conferencias son personas que conocen mucho de la historia. Son personas que van no como simples turistas curiosos, sino en general son personas que conocen el tema y las preguntas que hacen son muy, muy apropiadas, muy interesantes. Se diría en latín muy ad hoc. Muy ad hoc. 7:27 de la tarde, vamos al siguiente corte. Este es el acontecer de la iglesia. Koinonia Miria informa. El acontecer de la iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Estamos de regreso en el noticiero El acontecer de la iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. Ya regresamos, este es el acontecer de la iglesia cuando son las 7:30 de la tarde. Llámenos a cabina y anote bien este número porque es el de Koinonia Miria para que esté al pendiente de nuestra programación. Y si usted tiene algún comentario, alguna duda, quiere participar o pedir intercesión, ¿qué es esto? Bueno, oración por algún enfermo, por alguna necesidad especial, puede hacerlo en 622-8962, 622-8962. Si escucha en Estados Unidos, good afternoon, thanks for being here. Marque al 866-228-4305. 866-228-4305 y también puede seguirnos en los portales de internet koinoniaradio.org y también tjcatólico.com.
Y ya está a la venta la edición 1327 del Semanario Católico Presencia, que esta semana nos dice: habla médico chino del Papa Francisco va a vivir hasta 140 años. Además, el mundo opta por la vida, un recorrido por las diferentes marchas por la vida alrededor del mundo. Las dos primeras iglesias católicas de Tijuana. La Casa del Migrante cumple 26 años. Y un artículo de uno de los padres misioneros servidores de la palabra titulado ¿Qué sigue después de la Semana Santa? Recuerda adquirir el Semanario Católico Presencia en su parroquia, capilla, tienda de artículos religiosos o también librería católica. Semanario Católico Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Exacto. Las dos primeras iglesias de Tijuana, muy interesante, bueno, ¿no? Mira, a ver si podemos decir algo. Tenemos una carta del padre Luciano Osuna. Luciano Osuna estaba aquí por los años de 1883, quizá 85, anduvo por esta región. A lo mejor anduvo unos pocos años, pero él dice en esa carta, que por cierto yo no sé en dónde estará el original de esa carta. Creo que no sé si alguien sepa dónde se encuentra el original, pero en esa carta él dice que él construyó aquí en Tijuana. En Tijuana en ese tiempo él habla de que había unos 50 habitantes más o menos, y que él construyó allí la iglesia, en la primera iglesia que hubo en Tijuana, se construyó entonces por esos años. Tenemos la fotografía de esa carta, hasta da las medidas que tenía la iglesia. También dice que en Ensenada construyó otra, parecidas las medidas, de adobe, con techo de madera. Tenía pues 2 ventanitas, una puertita. Estaba ubicado esta primera iglesia por la Madero, más o menos, Madero y Primera, más o menos por ahí. Como que el río pasaba cerca, pero esta después se dice que el río se la llevó en una crecida que hubo muy grande del río. Se llevó esta. Y la siguiente iglesia yo creo se construyó hasta 1907, yo creo se construyó la siguiente, pero esta ya se construyó y tenemos fotografías también. Esta ya se construyó en la calle Segunda y Niños Héroes, donde está actualmente la catedral. Yo tengo curiosidad de saber cómo, no lo sé. Ojalá que alguien nos conteste, nos diga cómo se consiguió este terreno, a quién se compró, quién lo vendió ese terreno, de la calle Segunda y Niños Héroes. Lo que sabemos es que enseguida de la iglesia estaba la cárcel y también estaba una escuela, la primera escuela yo creo que hubo en Tijuana, que se llamó la escuela, si no me equivoco, Miguel F. Martínez. Yo creo que estuvo allí, después se movería a ver si aclaramos eso. Más datos en torno a este tema en la página 16 del Semanario Católico Presencia. Vamos al acontecer nacional. El acontecer de la Iglesia. Las últimas noticias generadas en México. Estas son las nacionales. Da inicio la asamblea plenaria de la SEM. El pasado lunes 8 de abril, ahora sí, ayúdenme a leer este número que no me lo sé. Pues el número 95, asamblea plenaria de los obispos mexicanos. En la que se aprobará el objetivo general y se estudiarán los mecanismos para realizar los planes del trienio 2012-2015. Durante los trabajos que se llevarán a cabo en la semana del 8 al 12 de abril, se nombrarán los nuevos encargados de las 8 comisiones pastorales de la SEM. Dentro de su objetivo de esta asamblea, la SEM propone la transversalidad y la interlocución como un apoyo a las provincias y diócesis de México para responder adecuadamente a los retos actuales de la Iglesia en México. Participarán las comisiones episcopales de pastoral profética, litúrgica, familia, juventud y vida y laicos, diálogo interreligioso y comunión, pastoral social, vocaciones, ministerios, comunicación, solidaridad intereclesial, y para lograr el objetivo general que, estará determinando la SEM. ¿Se reúnen los obispos, monseñor, para...? Pues yo encuentro algunas cosas novedosas allí, algunas que no se tenían, por ejemplo... De las comisiones. Habla de solidaridad intereclesial, no sé muy bien a qué se refiere esto. Habla
Pues ya de lo del diálogo interreligioso creo que ya y comunión se llama. Yo creo que se refiere al diálogo con las demás denominaciones. Me llama la atención, ya no se aborda también como pastoral familiar, pastoral juvenil, no, sino que es familiar, juventud y vida. Se llama... Aunque dicen vida y laicos, yo creo que... ok, entonces es familia y juventud y vida y laicos, ¿no? Sí. Están integrando dos pastorales también en una sola. Palabras más, palabras menos, pero bueno, seguimos en el barco. También da inicio la Conferencia Latinoamericana sobre Trata de Personas. Al celebrar la misa de apertura de la quinta Conferencia Regional de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas para América Latina y el Caribe sobre la trata de personas, Monseñor Carlos Aguiar Retes, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, la CELAM, habló de la importancia de erradicar este mal y procurar siempre la dignificación del ser humano. La misa tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y fue concelebrada por el obispo de Laredo. A ella asistieron representantes de la Acción Católica de varios países, quienes han destacado la urgencia de sensibilizar, prevenir y actuar en contra de este delito. 7:37 de la tarde, monseñor, ¿qué le parece si nos vamos con un poquito de la cápsula histórica que tenemos esta semana? De la cápsula histórica, el martes pasado tuvimos la conferencia a cargo del doctor Fermín Barajas sobre el padre Juan de Ugarte y su labor en las misiones de la Baja California. El padre Juan de Ugarte es hondureño, de Tegucigalpa, jesuita. Nació el año de 1662 y murió el año de 1730, o sea que vivió como 68 años. Y murió en la misión de San Javier. Allí se encuentra sepultado. Parece que no han encontrado propiamente su tumba, pero allí falleció en la misión de San Javier. Él llegó aquí a la Baja California el año de 1701, así que dedicó como cerca de 30 años aquí a la Baja California. Hizo una exploración muy interesante acá. Fíjate que él tuvo la idea, era muy empeñoso y tuvo la idea de construir, él construyó, ayudado por los indígenas sobre todo, el primer barco, o goleta, como se dirá, construido aquí en tierras californianas. Tenían que llevar los trozos de árboles, transportarlos de alguna distancia para hacer ese barco. Por allí lo hicieron, yo creo, cerca de Loreto. Se llamaba el barco el Triunfo de la Cruz, y lo que pretendían era unir las misiones de la Baja California con las misiones de Sonora, poder transportar de Sonora a la Baja California, transportar víveres por esas carencias muy agudas que había aquí en California. Esa era la idea que él tenía. Llegó a ser superior de las misiones una vez que el padre Salvatierra se fue, lo llamaron para ser provincial de la Compañía de Jesús. Tuvo que dejar con pena suya la Baja California. Quedó al frente de las misiones el padre Juan de Ugarte. Y él también tuvo otro hermano sacerdote, creo que se llamaba Pedro Ugarte, que también estuvo aquí en la Baja California. Esta es la labor. Él descubrió, le puso nombre a este puerto, que San Felipe. En San Felipe. Se lo debemos a él. Les ponían muchos nombres de santos. Anduvo por allá por la isla Tiburón, que se llama Isla Tiburón, explorando y descubriendo también la peninsularidad de la Baja California, que no era una isla, sino que era una península. Él como reafirmó esta tesis, digamos. Interesante. ¿Qué viene, monseñor, en este ciclo de conferencias? La que sigue es muy interesante. Este martes que viene se llama el tema así: entre el anticlericalismo y una segunda conquista espiritual, el Estado postrevolucionario y la Iglesia Católica en Tijuana, entre 1917 y 1946, a cargo del licenciado Pedro Espinosa Meléndez, maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. El tema es muy interesante, desapasionado, como que la historia
oficialista. No tiene, la historia no tiene una inclinación, la historia es la historia, ¿verdad? La historia es la investigación. Esta época fue para México difícil, la Constitución de 1917, ya había terminado la revolución, esto le llaman postrevolucionario, aunque después vendría la Guerra Cristera. En ese lapso también la Guerra Cristera, entonces nos va a hablar del anticlericalismo, pues que estaba muy en boga, la masonería y todo esto en ese tiempo. No se la pierda, próximo 16 de abril en el antiguo Palacio Municipal, actualmente el Palacio de la Cultura, en la calle Segunda. Entrada gratis. Sí. Entrada gratis. Puede llevar niños, jóvenes, sí. Todo el mundo puede ir, toda la familia. Vamos a corte. Este es el acontecer de la iglesia con Monseñor Eduardo Ackerman y Abraham Oliva. Regresamos. El acontecer de la iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Estamos de regreso en el noticiero El acontecer de la iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. Y se nos ha ido como agua entre las manos ya a las 7:44, el último bloque del acontecer de la iglesia. El triunfo de Xoloscuincles, Monseñor, el pasado miércoles. 1-0, ¿verdad? 1-0, gol de Fidel Martínez en el último minuto. Un partido 0-0, trabado, muy enjundioso. Los dos equipos con bancas, con sus suplentes, dando lo mejor y mostrándose al técnico. Cuando creímos que ya se había acabado, centro y remate de Fidel y gol. En el último minuto, dice. En el minuto 93, ya en el tiempo agregado. Le da a Xoloscuincles 3 puntos. Es que el deporte es nunca, ¿cómo se dice? Nunca tiene... No es predecible, Monseñor. No es predecible, lo mismo en el béisbol que en el box también, ¿verdad? No es predecible. ¿Cuándo pensó Pacquiao que el Dinamita Márquez lo iba a noquear en el último? Decía un cronista muy célebre, ¿no? Ángel Fernández. Sí, el minuto tiene 60 segundos. Sí. El último minuto tiene también 60 segundos. Sí. Vamos al acontecer internacional. Lo más destacado en el mundo. Estas son las noticias a nivel internacional. El acontecer de la iglesia. Francisco habla por primera vez en español durante una audiencia general.
el Papa Francisco realizó por primera vez en español la síntesis de su audiencia general, en la que advirtió que ser cristiano no se reduce a cumplir los mandamientos, sino que se trata de pensar, actuar y amar como Cristo. Francisco exhortó a los fieles a mostrar a Cristo resucitado, anunciando la palabra, pero sobre todo con la vida a las personas que cuestionan el motivo para la esperanza, así como la alegría por ser hijos de Dios, la libertad que dona el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad, es un servicio valioso que debemos dar a este mundo. ¿Qué tal, monseñor? Las palabras del Papa Francisco, sus primeras palabras en español. Muy sencillo, ¿verdad? Como que es un lenguaje, estoy viendo yo así un poco, es un lenguaje muy al alcance de la gente. Yo pienso que no es el lenguaje muy teológico, muy profundo, muy difícil, sino es un lenguaje, como dicen, teología de a pie. Por ahí hay uno que tiene. Abel Villegas muy de teología de a pie, muy cierto. Pero como muy al alcance de la gente, pues. Hay que seguir la pista al Papa Francisco, que sin duda seguirá sorprendiéndonos con sus mensajes. Monseñor, ya está el programa de actualización de Pastoral Litúrgica 2012. Nuestros amigos, nuestros lectores lo podrán encontrar en la página 12 del Semanario Católico Presencia, un programa que es dirigido por el padre, el licenciado Francisco Javier Montes, jefe eclesial de la Pastoral Litúrgica Arquidiocesana. Abarca del mes de abril hasta el mes de agosto. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido por cada uno de los módulos y de las actividades? Las conferencias. El ciclo de conferencias del 50 años de la Sacrosanctum Concilium y el Año de la Fe. El Sacrosanctum Concilium, la constitución que habla sobre la liturgia. Sobre la liturgia, exactamente. En la Iglesia Católica. Iniciando el viernes 19 del presente mes de abril, Sacrosanctum Concilium, 50 años de renovación litúrgica en la Parroquia del Carmen a las 7 de la noche. El 18 de mayo, sábado 18 de mayo, campamento de oración de Pentecostés, allí mismo en la parroquia de María Madre de la María Iglesia. Madre de la Iglesia en el Rubí. Concierto de alabanza de 7 a 9, Talitacum, adoración al Santísimo, etcétera. De 10 a 6 de la tarde hay que llevar sleeping bag y cobijas. Sí. También si tiene tiendas de campaña. Se va a poner bueno esta velada. El 24 de mayo, la conferencia Las Reformas Litúrgicas del Concilio Vaticano II en la Parroquia del Carmen a las 7 de la tarde. Tome nota. Los cursos, llegan los cursos de Somelit. La palabra Somelit significa Sociedad Mexicana de Liturgistas. Cada año se tiene esa, por el mes de mayo, al menos por el mes de mayo se tienen esos cursos. Del lunes 27 al viernes 31 de mayo en la parroquia de María Madre de la Iglesia de 4 a 8. En la Colonia El Rubí. En junio del 2013, ya vamos al siguiente mes, la conferencia, el 21 de ese mes, le decía, la teología litúrgica del Concilio Vaticano II en la Parroquia del Carmen. Se irán moviendo, me imagino, en estas dos comunidades parroquiales, ¿no? Yo creo que sí. El lunes del 24... Al 28. Al 28, lunes 24, el viernes 28, en María Madre de la Iglesia. La siguiente etapa del curso de Somelit. Para julio del 2013, el viernes 19, una conferencia titulada La Fe, Camino para la Conversión Pastoral en la Parroquia del Carmen a las 7 de la tarde también. Del lunes 22 al viernes 26, estamos en mayo, ¿verdad? En julio, monseñor, ya. Perdón, en julio. En María Madre de la Iglesia, de 4 a 8. La siguiente etapa de curso Somelit, ya en agosto, el 16, la celebración del misterio cristiano en el Año de la Fe, en la Parroquia del Carmen, también a las 7 de la tarde. Para finalizar, del lunes 19 de julio, ¿verdad? Al viernes 23, María Madre de la Iglesia, cursos de Somelit. Yo creo que después pondrán los temas. Sí, hay que estar pendientes y bueno, es dirigido a los hermanos sacerdotes, párrocos, vicarios, asistentes eclesiales, también a los hermanos religiosos, religiosas, ministros de la comunión, laicos y también diríamos a los sacristanes. Para que estén al pendientes y muy actualizados en la liturgia, ¿no? Sí, pues los sacristanes están muy cerca de los objetos litúrgicos y de los libros litúrgicos de la comunidad cristiana también. Y diría Sacrosanctum Concilium en el número 7, la liturgia, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Los fieles
Sí, sí. Ejercitan el sacerdocio Mira, de que Cristo. la tienes bien, Bien machacada. Vamos a la enciclopedia de los santos. Enciclopedia de Santos Católicos, porque en el acontecer de la Iglesia investigamos a fondo, a fondo, a fondo. Monseñor, ¿quién nos acompaña en esta semana? Bueno, te comentaba, Abraham, que pues dentro de varios santos que vienen, como Bernardita Subirús, por ejemplo, y venía otra. Hay una santa norteamericana, Tecuahuita, no sé si has oído, una santa indígena norteamericana. Por estos días viene, murió joven. No sé si has oído también de una santa que se llama Teresa de los Andes. Sí, he visto sus películas. Teresa de los Andes, muy interesante. Muy interesante también. Pues yo me puse a ver todos estos y caí en Damián de Molokai, que por cierto viene aquí en el periódico también. Te lo digo porque yo tuve la dicha de conocer Hawái. Hawái es un conjunto de islas, la Big Island que le llaman, la isla grande. La capital de Hawái es Honolulu. Allí nació, por cierto, el presidente Obama, aunque después fue senador por Chicago. Pero, y hay varias islas, y ahí llegó este religioso, pertenecía a la congregación de los Corazones de Jesús y de María, una congregación francesa, pero él era nacido en Bélgica, Damián de Beuster. Él nació el año de 1840 y vino a morir en 1889. Él tenía, su hermano era misionero, entonces él también le surgió el deseo de venir. Se ordenó en Honolulu. Y yo tengo una impresión interesante, verás, una opinión muy mía que me hice ahora, estando algunos días allí en Hawái. Yo tuve la impresión de que era una población, es difícil decirlo, bastante religiosa. Y yo creo que eso en parte se le debe a la labor de este hombre, de un solo hombre. Es el apóstol de los leprosos. A él lo mandaron a una colonia, a la isla Molokai, Kauapapa, por cierto, que le hicieron tiene allí en Honolulu hay un museo sencillo sobre el padre Damián. Como decíamos, lo canonizaron el año 2009 y estuvo allí, contrajo la lepra y murió de lepra. Llegó joven relativamente, muy sano, muy bien, pero enviaban allí a esa colonia, enviaban a los leprosos para evitar los contagios, pero vivían en condiciones muy tristes, inhumanas, ¿no? Inhumanas. Y él llegó y pues como que su figura, su persona, su trabajo, él venía de una familia de campesinos, entonces entendía muy bien las cuestiones del trabajo, del campo. Construyó una iglesia dedicada, yo creo, a Santa Filomena, si no me equivoco. Construyó un hospital allí mismo, como pudo, en la colonia. Fomentó la música, grupos de música allí entre los leprosos que habían allí. Y esta es una figura. Me fijé que allá en Bélgica lo declararon el hombre más importante de Bélgica. Interesante. Canonizado el 11 de octubre del 2009 por el Papa Benedicto, este hombre, apóstol de los leprosos. Hoy en día pues ya la lepra creo que no existe, pero en esas fechas hicieron una película de él. Yo creo que me tocó ver alguna parte de la película al menos, que habla de este trabajo allí en la isla de Molokai. Es parte de las islas Hawái. Muy bien, Monseñor. Hawái queda como a unas 5 horas de vuelo de aquí, de Los Ángeles. Hay que ir a Hawái, hay que hacer nuestros ahorros e ir a Hawái. Ahí está Waikiki. Yo me acuerdo mucho pues tú todavía no nacías, pero había una serie de televisión muy famosa que se llamaba Hawái 5-0.
No me la perdía. No me la perdía. ¿Y ahí estaba situada en Waikiki? Sí, estaba filmada toda en Hawái, en Waikiki, sobre todo. Es muy famosa la playa de Waikiki. O sea, habrá que ir algún día. Bueno, tiempo de despedirnos. Tiene un clima excelente. Tiempo de decirle adiós y de darle las gracias. Esto fue el acontecer de la iglesia con lo más sobresaliente de la información eclesial en Tijuana, en México y a nivel internacional. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Se despide de usted Abraham Oliva. Señor Ackerman, y recuerde que la iglesia sigue haciendo historia. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue el acontecer de la iglesia, lo más sobresaliente en noticias del mundo, de nuestro país y de la región. El acontecer de la iglesia, una producción de Koinonía Media y el semanario católico Presencia. Gracias por su compañía y nos escuchamos en la siguiente emisión. Koinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos.